400.000 personas, 4.800 millones de euros, y la mayoría de ellas nunca recuperó ni un solo euro. No estamos hablando de un banco, no estamos hablando de una multinacional, estamos hablando de sellos de correos, pequeños trozos de papel que durante años convencieron a cientos de miles de españoles de que estaban haciendo la mejor inversión de su vida. Médicos, profesores, jubilados que habían ahorrado toda su vida, familias enteras que pusieron sus ahorros en manos de una empresa que parecía sólida, seria y absolutamente legal. Y hay un detalle de este caso que ni los jueces, ni los peritos, ni los propios investigadores pudieron explicar del todo. Un detalle que te voy a contar al final, porque cuando lo escuches vas a entender por qué este caso sigue siendo, casi 20 años después, una herida abierta en miles de familias españolas. Esta es la historia de Fórum Filatélico. Para entender cómo una empresa de sellos pudo arruinar a 400.000 personas, primero hay que entender algo. El filatelismo en España no era un hobby pequeño. Coleccionar sellos había sido durante décadas una afición seria, casi una tradición familiar. Padres que heredaban colecciones a sus hijos, sellos raros que se revalorizaban con los años, un mercado real, con compradores y vendedores serios. Fórum Filatélico se fundó en 1980. Durante los primeros años, funcionó exactamente como cualquiera esperaría. Compraban y vendían sellos coleccionables a particulares, pero a finales de los 80, alguien dentro de la empresa tuvo una idea que cambiaría todo. ¿Y si en lugar de vender sellos, vendían algo mucho más atractivo? ¿Y si vendían la promesa de que esos sellos siempre iban a subir de valor? Así nació el contrato de compra con compromiso de recompra. Tú comprabas sellos a Fórum Filatélico. Fórum Filatélico se comprometía por contrato a recomprártelos en una fecha futura por un precio mayor, garantizado, por escrito, una rentabilidad de entre el 6% y el 10% anual, en una época en la que los bancos ofrecían el 2% o el 3%. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Pues durante casi 30 años, cientos de miles de españoles no se hicieron esa pregunta. Durante los años 90 y principios de los 2000, Fórum Filatélico se convirtió en algo parecido a una institución financiera paralela. Tenían oficinas en las principales ciudades de España, empleados con traje y corbata, atención personalizada, contratos con sellos oficiales y todo el aspecto de seriedad que uno esperaría de un banco. Y lo más importante, cumplían lo que prometían, al menos al principio. Cuando un cliente quería recuperar su dinero, lo recuperaba, con los intereses prometidos, puntualmente. Esto generaba algo muy poderoso, confianza. Y la confianza, en el mundo financiero, se contagia más rápido que cualquier otra cosa. Los clientes hablaban con sus vecinos, los vecinos hablaban con sus familiares, las familias enteras empezaban a invertir generación tras generación. Para el año 2000, Fórum Filatélico gestionaba el dinero de cientos de miles de inversores. La competencia, una empresa llamada Afinsa, hacía exactamente lo mismo en paralelo. Entre las dos empresas llegaron a mover más de 5.000 millones de euros. 5.000 millones, en sellos. Pero aquí está la pregunta que casi nadie se hizo durante 30 años. Si esos sellos realmente valían lo que la empresa decía que valían, ¿por qué nadie más en el mercado filatélico internacional pagaba esos precios? La realidad, que se descubrió mucho después, era mucho más simple y mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Los sellos no valían lo que Fórum Filatélico decía que valían. La empresa fijaba el precio de sus propios sellos. No existía un mercado externo real que respaldara esas valoraciones. Era la propia compañía la que decidía cuánto valía cada sello y, por tanto, cuánto le debía a cada cliente. Esto significa que técnicamente Fórum Filatélico no estaba vendiendo sellos, estaba vendiendo papel sin valor de mercado real, etiquetado con un precio inventado. Y para pagar a los clientes que querían recuperar su dinero, la empresa no usaba las ganancias de un negocio filatélico real, usaba el dinero de los nuevos clientes que entraban. ¿Te suena esta estructura? Es exactamente la misma lógica que utilizó Bernie Madoff en Estados Unidos, un esquema Ponzi, pero disfrazado de coleccionismo, con sellos físicos de por medio que hacían que pareciera real, tangible, legítimo. Mientras entraran suficientes clientes nuevos, el sistema podía sostenerse indefinidamente. El problema de todo esquema Ponzi es el mismo. Necesita crecer para siempre, y nada crece para siempre. Durante años, hubo voces que alertaron sobre Fórum Filatélico. Economistas independientes señalaron que era matemáticamente imposible que el mercado filatélico generara las rentabilidades que la empresa prometía.
el mercado real de sellos coleccionables, el que se movía en subastas internacionales serias, no crecía ni de lejos al ritmo que Forum Filatélico anunciaba. Periodistas de investigación publicaron artículos cuestionando el modelo de negocio. Incluso el Banco de España, en informes internos, advirtió sobre la naturaleza del negocio. Pero Forum Filatélico tenía un argumento legal que durante años los protegió. Técnicamente no eran un banco, ni una entidad financiera, ni un fondo de inversión. Eran una empresa que vendía bienes físicos, sellos, con un contrato de recompra asociado. Esto los situaba en un vacío legal. No estaban regulados como una entidad financiera porque, en papel, no lo eran. Vendían objetos, no productos financieros. Este vacío legal es la clave de todo este caso. Permitió que una empresa operara durante casi 30 años con prácticas que en cualquier banco regulado habrían sido ilegales desde el primer día. Y mientras el vacío legal seguía abierto, Forum Filatélico siguió creciendo, y creciendo, y creciendo. El 9 de mayo de 2006, todo se derrumbó en un solo día. La Audiencia Nacional, junto con la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, intervino simultáneamente Forum Filatélico y Afinsa en una operación coordinada. Las oficinas fueron precintadas, las cuentas bancarias bloqueadas, los directivos detenidos. Para cientos de miles de personas, ese fue el día en que descubrieron que sus ahorros, literalmente, habían desaparecido. Familias que habían invertido el dinero de la jubilación, padres que habían ahorrado para la herencia de sus hijos, personas que habían vendido propiedades para invertir en lo que creían que era una colocación segura y garantizada. Todo, congelado de la noche a la mañana. Los investigadores descubrieron que el agujero financiero entre las dos empresas superaba los 4.800 millones de euros. El valor real de los sellos en sus almacenes apenas cubría una fracción mínima de lo que debían a los clientes. El presidente de Forum Filatélico, Francisco Briones, fue investigado, procesado y finalmente condenado años después, junto a varios directivos más, por estafa, apropiación indebida y delitos societarios. Pero aquí viene la parte más cruel de toda esta historia. El proceso judicial se alargó durante más de una década en la que cientos de miles de personas, muchas de ellas ya ancianas en el momento de la estafa, esperaron alguna forma de compensación. Cuando finalmente llegaron las sentencias y se intentó liquidar los activos de ambas empresas para devolver algo a los afectados, la cifra recuperable resultó ser mínima comparada con lo perdido. Muchos de los afectados originales habían fallecido antes de ver un solo euro de vuelta. Sus herederos heredaron no el dinero prometido, sino el proceso judicial inacabado. Se calcula que la inmensa mayoría de los 400.000 afectados recuperó, en el mejor de los casos, una fracción mínima de lo invertido. Algunos no recuperaron absolutamente nada. Y aquí está el detalle que te prometí al principio, el que ni los jueces ni los peritos pudieron explicar del todo. Durante el juicio, se descubrió que una parte significativa de los sellos almacenados por Forum Filatélico ni siquiera podía ser tasada con precisión, porque muchos de ellos eran sellos sin ningún valor coleccionable real en el mercado internacional. No eran piezas raras ni codiciadas. Eran, en muchos casos, papel impreso sin ningún interés filatélico genuino. Es decir, ni siquiera en el peor de los escenarios, donde alguien pensara, bueno, al menos tendrán sellos de verdad guardados. Eso era cierto del todo. Una parte del supuesto patrimonio que respaldaba la inversión de 400.000 personas simplemente no valía nada, ni como inversión, ni como colección, ni como nada. Forum Filatélico no fue un fraude bursátil como Gowex. No fue una empresa que mintió en sus cuentas ante inversores institucionales y analistas financieros. Fue algo mucho más íntimo y mucho más cruel. Fue una estafa que entró en las casas de la gente normal, que se sentó en la mesa del salón a tomar café con jubilados de toda España, que prometió seguridad a quienes menos podían permitirse perderlo todo. Y lo más perturbador de todo es que durante años, Forum Filatélico no rompió ninguna ley específica diseñada para detenerlos, simplemente porque esa ley no existía todavía. No fueron unos pocos directivos codiciosos actuando en la sombra. Fue un sistema completo que durante décadas permitió que algo así pudiera operar a plena luz del día, con publicidad en prensa, oficinas en las mejores calles de España y la confianza ciega de generaciones enteras. Hoy, casi 20 años después, el caso Forum Filatélico sigue siendo, para muchos historiadores económicos, la mayor estafa piramidal de la historia de España.
no por la sofisticación del engaño, sino por algo mucho más simple y mucho más triste, por el número de vidas normales que destruyó en silencio. Eso es todo por hoy en Dinero Sucio. Si esta historia te ha afectado, no estás solo. Conozco a alguien que pasó por algo parecido, y sé que el daño de estas estafas va mucho más allá del dinero. Suscríbete, porque el próximo caso es completamente distinto. Vamos a hablar de un hombre que prometió revolucionar la medicina, engañó a los inversores más poderosos de Silicon Valley y casi consigue que millones de personas confiaran su salud en una mentira. Nos vemos pronto.